Vamos a pasar rápidamente. Bueno, imagino que algunos de ustedes han venido de esa forma. Está bien venir así, obviamente han venido aquí para Fabián, libérame. Bueno, lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Pero de alguna forma, una persona está prisionero de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque sabe, digamos, se siente así porque sabe que tiene el potencial para hacer más cosas. Se siente que es un león, una leona o el animal con que ustedes se identifican y saben que pueden hacerlo, que pueden conseguir. Y hay personas que vienen y me dicen, yo sé que soy bueno en lo que hago, Fabián, pero no sé qué me pasa. Yo sé que puedo ser el mejor, pero no sé qué me pasa. Bueno, hay bloqueos inconscientes, estamos como que encarcelados en nuestro propio pensamiento. ¿Qué tipos de pensamientos, por ejemplo, son los que nos encarcelan a nosotros mismos? Miedos, ¿qué tipos de miedos? Miedo al fracaso, ¿qué más? La opinión de los demás, el miedo a lo desconocido, miedo a perder, a la escasez, a hacer mal las cosas y que te digan algo, ¿no? A ser humillado, ¿no? Miedo al pasado, miedo al abandono. ¿Qué más? ¿Qué pensamientos o vocecitas tienen ahí corriendo como una grabadora que está repitiéndose todos los días y que no les deja avanzar? ¿Qué les dice esa vocecita? Burla, no funcionará, no puedo hacerlo, no vas a alcanzar el éxito, eso no es para ti. ¿Qué más? Es difícil. ¿Qué más? Vas a perder todo el dinero. ¿Qué más? Que te juzguen. Si se dan cuenta, es esto lo que realmente nos limita, no necesariamente que no tenemos la capacidad para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, dice, oye, no es que no pueda alcanzarlo, no es que no tenga la suerte, no es que no tenga los papás que hubiera querido tener, no es que no haya tenido la educación que haya querido tener, o que nací, o que soy Escorpio, que soy Tauro, o que nací en los astros y estoy con retrógrado en no sé qué cosa y sí, Mercurio. No, no es nada de eso. Es simplemente que sí estás diseñado para alcanzar tus objetivos, pero no estás programado para ello. Pero claro, ¿cómo pides a una persona ganar más dinero con pensamientos como no soy suficiente, mi papá no me quiso, mi papá me abandonó, no me siento digno de amor? Entonces cuando tú te pones a pensar desde esa perspectiva, dices, claro, esa persona por más que quiera conscientemente no va a poder alcanzar por ese tipo de programación mental. Y todos hemos tenido estos eventos en el pasado, les digo todos. Porque cuando uno es niño y sabiendo también que nuestra percepción es limitada, algo que les voy a explicar más tarde, de alguna u otra forma siempre vamos a distorsionar y eliminar información en base al estado emocional en el que estamos en ese momento que tenemos el evento. Por tanto, siempre van a haber eventos traumáticos. No hay forma de decir que no los tenemos. Pero de alguna u otra forma se quedan almacenados en nuestra mente inconsciente. No somos conscientes de ello, pero cuando vamos creciendo de pronto vamos enfrentando limitantes, autosabotajes. De pronto las cosas no te salen bien, no llegan los clientes, no cierras las ventas, algo pasa en tu casa, tienes problemas en casa, en tu trabajo, en tus ventas, en tu negocio. La gente se te va, no haces nada para retenerlos, no te sientes suficiente, tu negocio va quebrando. Y es por la programación mental que nosotros tenemos inconscientemente. Entonces, eso es lo que realmente limita su potencial. Sin embargo, por otro lado tenemos ya un león hpendeliano, ¿no? Libre de pensamiento, hasta les crece el cabello a los que no tienen, ¿no? Pueden hacer así como la propaganda. Entonces, cuando nos liberamos de esos pensamientos, recién vamos a poder sentirnos que tenemos la capacidad para poder alcanzar. Y esta es una muy buena metáfora, porque una vez me hicieron una pregunta en un congreso como que yo quiero tener creencia de que soy totalmente abundante y que puedo alcanzar los miles y millones de dólares, y yo le dije, bueno, la verdad es que no puedes. Y no porque no puedas alcanzar esa cantidad de dinero, es porque tu mente tiene una percepción de lo que es éxito para ti en ese momento. Lo que quiere decir que tu programación, si para ti ganar $10,000 es éxito, pues trabaja en base a los 10,000. ¿Para qué te esfuerzas a alcanzar el millón si todavía no has llegado a los $10,000 primero? Ahorita les voy a explicar cómo esto funciona, pero tienen que entender esto. Entonces, cuando ustedes se sienten como, digamos, con certeza de que pueden lograr ese objetivo que se han planteado, en ese momento es que están creando su realidad y también se pueden sentir exitosos. El objetivo es hacer eso, no es que se sientan motivados nada más. El objetivo es que cada vez que cierren los ojos y empiecen en su objetivo, digan, pan comido, lo voy a lograr. Hay algo en mí, Fabián, que me dice que ese objetivo lo voy a lograr. Es que estoy muy seguro desde adentro que ese objetivo lo voy a lograr sin importar lo que pase. Eso es lo que ustedes quieren lograr al final de ese seminario. Esto es lo que se logra después de hacer un buen PNL con nosotros en HP. ¿Cierto? Que tenga certeza de eso. ¿Por qué?
Porque cambiar de estados es fácil, nos ponemos a saltar y listo. Les pongo una buena música y nos ponemos a bailar y listo. Cambiar de estados es bien sencillo. Pero tener la certeza de que cada vez que cerramos nuestros ojos, en vez de tener ansiedad, ay, ¿qué pasa si no lo alcanzo? ¿Y qué pasa si me salen mal las cosas? Ay, tengo mucho miedo, ¿y si las cosas no me salen bien? ¿Y si me sucede esto? ¿Y si me sucede lo otro? No, tú no quieres eso. Lo que tú quieres es cerrar los ojos y decir, y sientes como una certeza dentro de ti, un alineamiento, y sabes muy en el fondo de que lo vas a lograr. Y cuando sabes muy en el fondo que lo vas a lograr, alguien te puede decir que no lo vas a lograr, eso no es para ti, pero tú dentro de ti sabes que lo vas a lograr y sigues siendo persistente hasta que lo logras. Todos han sentido en el pasado algo como que yo sabía muy en el fondo que lo iba a lograr, a pesar de todo yo sabía muy en el fondo. En ese momento estuviste programado para alcanzar ese objetivo. Lo que hacemos nosotros en PNL, en Timeline Therapy, en Hipnosis, es programarte conscientemente en base a ese nuevo objetivo que se te imposibilita pensar de esa forma. Porque muchas veces es fácil hacerlo con nosotros mismos cuando sabemos que el objetivo es fácil alcanzarlo, ¿cierto? Pero por otro lado, cuando el objetivo sentimos que es difícil y refleja algunos miedos e inseguridades en nosotros, pues entonces es difícil visualizarnos a nosotros mismos como si lo hubiéramos logrado. Y el objetivo del día de hoy, del seminario, es de que ustedes puedan pensar en su objetivo y sentir certeza. Ese es mi objetivo. Porque eso quiere decir que cuando salgan ustedes del seminario van a salir, van a tomar decisiones, su mente inconsciente va a empezar a hacer los ajustes, va a buscar las oportunidades, las personas necesarias y lo alcanzan el objetivo. Caso contrario, van a estar muy dispersos. Ustedes quieren eso. Y eso es una instalación consciente que lo tenemos que hacer durante todo el día. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, eso es lo que vamos a buscar hacer el día de hoy. Todos nosotros tenemos una mente, ¿no? Tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es solo el 5% de lo que somos. La mente inconsciente es el 95% de lo que somos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pensamientos conscientes, lógicos, racionales, son pensamientos de la mente consciente, pero todas nuestras emociones, hábitos, creencias, memorias del pasado, traumas, están almacenados en nuestra mente inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de lo que hacemos, de lo que somos, las decisiones que tomamos en el día a día, son inconscientes. O sea, tú crees que tienes control de tu vida, pero lo único que estás haciendo es repitiendo los patrones del pasado. De hecho, un estudio demostró de que tenemos más de 75,000 pensamientos por día, de los cuales el 95% de los pensamientos son programas del pasado. Lo que quiere decir que nosotros estamos accionando y haciendo las cosas en base a repetición, y esa repetición ha sido instalado por programas en el pasado. Entonces, cuando tú le pides a una persona que tenga una vida consciente, tiene que entender de que primero tiene que ser consciente de todo lo que hace, lo hace por repetición. Absolutamente todo. ¿Qué ropa te pones? ¿Cómo te vestiste? ¿Qué decidiste comer o tomar en la mañana? Si fue un café o si fueron unos huevos o si... Todo eso está programado en tu mente. Tú vas y lo haces mecánicamente porque estás programado para eso. Y en verdad eso es algo bueno, porque imagínense si fuéramos conscientes de todo lo que tenemos que hacer. Si ya nos volvemos locos con todo lo que tenemos que hacer. Ay, Fabián, tú no sabes todo lo que tengo que hacer. Y le digo, ¿y qué cosas tienes que hacer que hace que te lleves a este nivel? Dices, ay, tengo como 1500 cosas por hacer, ¿no? Y es como que la miro, no, 1 o 2 cosas que tienes que hacer. Para empezar, es imposible que puedas hacer consciente de 1500 cosas, máximo 7, 8 cosas por tu mente consciente. Y segundo, la gente anda abrumándose por todo, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, y de pronto es por eso que se satura. Cuando se satura, gasta su batería mental, pierde motivación y al final, ay, no tengo ganas de hacer nada, Fabián. Y yo, oh, pero son las 8 de la mañana. Entonces las personas tienen que entender esto, ¿de acuerdo? Entonces nuestra mente inconsciente está haciendo como nuestro corazón, digamos, lata. ¿Cuántas respiraciones hemos tenido en el último minuto? ¿Han sido conscientes? No, pero es un trabajo de su mente inconsciente todo el tiempo. Entonces, la mente inconsciente está encargado de hacer eso y está encargado de hacer todas las funciones que nos permitan a nosotros sobrevivir. No ser felices, sino sobrevivir. Y además también en nuestra mente inconsciente están los programas más profundos de nuestro pasado. Esta parte es bien importante explicarles lo siguiente, porque si yo hablo de una creencia, por ejemplo, de una persona que me diga, no me siento suficiente para hacer más dinero. Digamos que esa es una creencia limitante que está manifestando la persona a un nivel muy superficial.
Los psicólogos tradicionales, esas terapias conversacionales que no son para nada efectivas, trabajan todo de forma muy consciente, es por eso que no hay cambio, transformación y te enfocan todo el tiempo en el problema, lo que hacen que magnifiques en el problema y de pronto sales del psicólogo peor de cómo entras. Porque lo único que hacen es activar las redes neuronales del problema, lo cual hacen que esas redes neuronales sean más consistentes, sólidas en su cerebro, entonces se repitan con mayor facilidad. Eso es bastante obvio, no sé por qué siguen haciendo eso. ¿De acuerdo? Pero el coaching tradicional también trabaja cuando solo es de preguntas y respuestas. Esos coaches tradicionales, eso es muy básico, ¿de acuerdo? Trabajan muy a nivel consciente. Lo que nosotros queremos es realmente explorar la profundidad de nuestra mente subconsciente. Es como si nos metiéramos en un submarino y vamos y exploramos la profundidad de nuestra mente subconsciente. Por tanto, una persona que tiene conscientemente una creencia, no me siento suficiente para hacer dinero. Tú le puedes decir conscientemente, ojo, tú le puedes decir conscientemente, no, tú eres suficiente, tú puedes hacerlo. Pero yo te amo, ¿no? Lee esto, lee lo otro. Tienes que amarte a ti mismo. Amor propio es lo más importante, Fabián. ¿Cuántas veces han escuchado eso? A mí jamás porque es más incongruente ese mensaje, como si fuera tan fácil. Como si toda una persona vas y le dices, ámate a ti mismo. Gracias, eso necesitaba escuchar. Yo nunca voy a decir algo como eso porque es incongruente. Tú no sabes cuál es la historia del pasado de esa persona. Tú no sabes lo que le pasó. Tú no sabes si fue abandonado, si tuvo abusos, si tuvo traumas del pasado, si su profesor en el colegio le hacía quedar mal, lo humillaba al frente de sus amigos. No digo que no sea cierto, uno tiene que al final buscar el amor propio, pero tener eso como un consejo suficiente para dejar de trabajar es como que, a ver, tenemos que entender que primero para poder amarte a ti mismo y poder expresar emociones positivas genuinas del corazón, hablando de compasión, cuidado, amor, gratitud, primero tienes que liberarte de las emociones negativas que impiden que tú puedas amar a plenitud. Cólera, culpa, miedo, tristeza, dolor, traición, odio, etc. Entonces, por eso que cuando ustedes ven, ¿han visto alguna persona dando actos o manifestando amor de una forma incongruente? ¿Cierto? O personas que quieren ayudar a una persona pero se toman el selfie primero para decir que estoy ayudando a los demás y hacerse los buenos. Eso es incongruente. ¿De acuerdo? Eso no es genuino. Pero es que no están entendiendo que el verdadero amor es realmente dar sin esperar nada a cambio. Hay otras personas que quieren dar pero Fabián, es que no me dan las gracias, entonces no lo estás haciendo bien. Porque el verdadero amor es dar sin esperar recibir. Pero no lo vas a entender hasta que no limpies todos los traumas del pasado. En un momento voy a hablar sobre esto porque entrar en un estado de coherencia cardíaca, en un estado conectado con tu corazón, sí te permite influenciar más en el campo. Sí lo vamos a trabajar hoy día. Pero obviamente tengo un entrenamiento que es solo para eso, que son de 3 días de técnicas de Herbert. Entonces, digamos que esta persona tiene la creencia de no soy suficiente para hacer dinero. Por más de que yo le diga cosas positivas, no va a cambiar. Por más de que esta persona diga, no, ahora sí, la buena actitud, la actitud, los pensamientos positivos es lo que importa. ¿Va a cambiar o no? 3 doritos después, acabo que ni quería, ¿no? Por tanto, ¿qué tipo de programación mental podría tener una persona que ha generalizado su realidad y distorsionada y dice el dinero, hoy no soy suficiente para tener más dinero? Hay que revisar qué eventos negativos ha tenido en su pasado, ¿cierto? ¿Qué podríamos encontrar, por ejemplo, ahí? Siempre le han dicho que el dinero es malo, sus papás se peleaban por dinero, escasez de dinero en su infancia, creencias como las personas que hacen dinero es porque hacen cosas malas, ¿no? De repente, en algún momento su papá y su mamá se peleaban y decía, todo lo que tengo que gastar y yo lo gasto todo en nuestro hijo y tú no haces nada. Y el niñito escuchando y sintiéndose culpable porque sus papás se pelean porque no le dan dinero. Y después crece y dice, no, mejor no voy a tener dinero porque eso hacía pelearse a mis papás. Pasa, ¿no es cierto? Es muy latino estos ejemplos. Son muy latinos. Entonces, esto es lo que realmente tenemos que encontrar en la persona si queremos realmente una transformación. Si queremos una transformación de percepción, tenemos que realmente encontrar ese tipo de eventos en el pasado, memorias en el pasado que lo llevaron a pensar eso. Y obviamente esos eventos del pasado no son felices, obviamente. Y por eso muchas personas cuando dicen, ay, ni siquiera voy a pensar en eso. Ay, no, ni quiero hablar de eso, Fabián. Bueno, en algún momento vas a tener que hacerlo. Obviamente tienes que estar en un estado seguro, hipnótico, generar un anclaje de seguridad. Eso ya lo hacemos en PNL, ¿de acuerdo? Para facilitar a la persona el acceso. Pero tienes que reconocerlo, porque incluso ustedes conscientemente no podrían reconocerlo eso. Es como, yo tengo ese problema, pero ¿de dónde viene, Fabián? Fabián, no recuerdo qué me sucedió cuando estaba en el vientre de mi mamá.
¿Eso está bien? ¿No? Y es como que, claro que está bien, nadie recuerda para empezar, ¿de acuerdo? Eso podrías recordarlo siempre y cuando hagas un proceso hipnótico. Nuestros alumnos cuando hacemos, por ejemplo, Timeline Therapy, digamos que cuando enseño Timeline Therapy van y se liberan de sus emociones negativas y de pronto dicen, Fabián, yo regresé a un evento cuando yo estaba en el vientre de mi mamá a los 3 meses y yo fui a la casa y le pregunté, mamá, esto me sucedió cuando estaba en el vientre 3 meses, y la mamá le dice, ¿cómo sabías si no le he contado a nadie? Tú puedes llegar a eso porque tu mente inconsciente ha almacenado todas las memorias de tu pasado. Tú puedes acceder a eso, ¿de acuerdo? Siempre y cuando estés en el estado adecuado. Entonces lo que tú tienes que hacer para llegar a digamos, a ese acceso, tienes que entrar en un trance hipnótico. Probablemente tienes que entrar a alfa o a zeta. Y eso no es nada como que, uy, Fabián, hipnosis, aunque ustedes quieren ser hipnotizados, pero hay algunas personas que dicen, no, pero ¿qué es eso, Fabián? En realidad la hipnosis simplemente es un estado de relajación. Por ejemplo, cuando ustedes están leyendo un libro y están apasionados, imaginándose la lectura, están en hipnosis. Cuando escuchan una pieza musical y están sintiendo la música y están vivos en ese momento, están en hipnosis. Cuando estás apreciando la naturaleza y dices, wow, qué hermoso este paisaje, estás en hipnosis. Cuando te levantas en la mañana y estás ahí que quieres abrir los ojos, estás en hipnosis. Cuando te estás cabeceando en el bus o en el tren mientras llegas a tu casa, estás en hipnosis, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos muchos momentos en el día que estamos en un trance hipnótico. Entonces, cuando las personas me dicen cosas como, pero Fabián, es que la hipnosis, ¿cómo será? Y, oye, estás en hipnosis todo el tiempo. Es por eso que existe algo como la programación social. Y si ustedes han investigado un poco más de eso, sabemos de que la sociedad entiende que nosotros estamos en hipnosis. Y como estamos en hipnosis, nos están hipnotizando para que pensemos como ellos quieren que nosotros pensemos. Te dabas cuenta en la pandemia nada más todo el buen trabajo que hicieron las personas, ¿no? Generaron algo disruptor, generaron el miedo suficiente, generaron shock, empezaron a incrustar pensamientos negativos. Y ahora hay muchas personas que tienen miedo inconsciente por ese tipo de eventos. Utilizaron todo lo que tú utilizas para hipnotizar a una persona y cambiarle la vida. Ellos lo utilizaron obviamente para manipular, pero nosotros tenemos la capacidad para utilizar esto para ayudar a las personas. Esto es bastante importante que ustedes puedan entender. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener la capacidad de ir lo más profundo en nuestra mente inconsciente y para eso hay que relajarnos. Para eso hay que conectar con nosotros mismos. Tenemos que escapar del ruido exterior, ¿no? Ese ruido que te dice, ay, no sé cómo me va a salir esto, qué voy a tener que hacer mañana tengo que hacer esto, porque si ustedes están pensando desde esa forma, pues entonces va a haber problemas. De hecho, ese es el problema que tienen las personas. Han perdido contacto con ellos mismos. Milton Erickson, que era uno de los hipnoterapeutas más famosos, decía, el problema de las personas es que han perdido rapport con su mente inconsciente. Lo que quiere decir que su mente consciente y su mente inconsciente están separados. Y los problemas de las personas, lo que genera depresión, lo que genera ansiedad, es la disociación de su mente consciente e inconsciente. Es por eso que tú tienes personas que están como divididas, personas que hacen cosas incongruentes, como que dicen que van a hacer algo y terminan haciendo otra cosa, te dicen algo pero su comportamiento dice otra cosa, o se sienten como, por un lado quiero hacer esto, pero por otro lado quiero hacer esto, es porque están divididos. Su mente consciente está pensando algo y su mente inconsciente está sintiendo algo diferente. Y muchas veces, por eso les digo, siempre hay conflictos internos, hay que saber trabajar esto, porque siempre hay conflictos internos al querer alcanzar sus objetivos. Es como que quiero más dinero, pero siento que no puedo, Fabián. Quiero trabajar más, pero siento que y si lo pierdo todo y luego no sirve de nada todo lo que hago. Y entonces hay esas incongruencias, y eso simplemente es por la disociación consciente e inconsciente. Les conté que yo tuve un caso hace un par de días de una persona que entró en ansiedad, entró en pánico en plena sesión conmigo. Y yo tenía que abordar eso directamente porque al día siguiente tenía una presentación. Menos de 30 minutos, algo que estuvo con psicólogos, con pastillas, por años. Menos de 30 minutos. ¿Cómo lo hice? Bueno, vayan al HPNL si quieren averiguar, ¿de acuerdo? A lo que voy es de que esto es fácil si es que tú entiendes cómo funciona la mente. Mucha gente no entiende cómo funciona la mente. Mucha gente piensa que la ansiedad, la depresión y el pánico es algo muy fuerte y que tiene que ser tratado, que muchos años. Mentira. Tú puedes hacer un cambio ahora. De hecho, la PNL revolucionó el campo de la psicología porque te decía, no, tú no necesitas mucho tiempo para liberarte de eso. Lo podemos hacer en un ratito. Hasta lo he hecho por teléfono, lo he hecho por Zoom la otra vez. Entonces, cuando ustedes entienden cómo esto funciona, entonces
entonces van a tener más control de sus vidas, ¿o no? Ahora, ¿quién es ajeno a este tipo de emociones? Nadie es ajeno a este tipo de emociones. Todos nosotros en algún momento experimentamos pánico, duda, vergüenza, ira, miedo, nos paralizamos, nos autosaboteamos, sentimos presión en el pecho, en el estómago, nos pasan esas cosas. Y eso no es que esté mal, es como nuestro cuerpo está respondiendo a los estímulos del exterior. Pero si es que nosotros no sabemos cómo controlar nuestra mente, operar, sanar los programas del pasado, pues vamos a ser más susceptibles en el futuro. Entonces, una mente entrenada va a ser capaz de superar este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Es importantísimo. Ahora vamos a hablar de esto. Tú no eres tus genes. ¿Qué significa la epigenética? Primero les voy a explicar esto. La epigenética simplemente es el estudio de cómo nuestros genes se expresan en base a los estímulos externos. Lo que quiere decir que nuestros genes simplemente es potencial biológico que está bloqueado, pero que se va a expresar dependiendo de los estímulos que tiene en su exterior. Lo que quiere decir que los genes pueden expresarse en una persona, una mejor versión de ustedes mismos, más confiado, más enfocado, más determinado, con mucha más seguridad sobre sí mismos, siempre y cuando reciba el estímulo adecuado. Lo que demuestra la epigenética es que biológicamente nosotros nos podemos convertir en una mejor versión de nosotros. ¿Qué quiere decir biológicamente? Que nuevas células, nuevos patrones neuronales, de acuerdo, nuevos órganos, nuevas conexiones, tu cerebro incluso llega a modificarse muchas veces, los bioquímicos que segrega tu cuerpo son diferentes, simplemente porque tú lo estás estimulando de cierta forma. Y esto es importantísimo, porque quiere decir de que tú literalmente, o sea, literal, te puedes convertir en una mejor versión de ti mismo. Con más enfoque, más vitalidad, con más salud, más capaz, más seguro, siempre y cuando estimules tus genes adecuadamente. Por otro lado, si tus genes están recibiendo el mismo estímulo todo el tiempo, pues va a tender a... Bueno, si todo el tiempo son positivos, en buena hora, ¿de acuerdo? Pero normalmente no es así. Están recibiendo constantemente estímulos negativos todo el tiempo. ¿Qué tipos de estímulos tienen o tenemos nosotros que puede expresar el potencial de nuestros genes? Son 3 específicamente. El primero son los traumas del pasado. Todo evento traumático del pasado. Todo evento traumático del pasado, ¿de acuerdo? Tiene el potencial de distorsionar la expresión de nuestros genes. Es por eso que cuando estudiamos medicina germánica, cuando en el máster de PNL o EFT les enseño a sanar enfermedades, vamos entendiendo de que una persona tiene la enfermedad que tiene por eventos traumáticos del pasado no resueltos. Porque fue ese evento que generó cierta modificación que hizo que el cuerpo enferme. Entonces, ¿son los eventos traumáticos quienes modifican o tienen el potencial de modificar nuestros genes? Sí. No quiere decir que sea malo o que sea bueno, simplemente es por protección, ¿de acuerdo? Cuando nos sucede un evento negativo en el pasado, no quiere decir que es el fin del mundo. Simplemente quiere decir que tu mente inconsciente dice, uy, no me gusta cómo se siente eso. Voy a prevenirte que no te vuelva a pasar en el futuro. Entonces, si una persona, digamos que le robaron dinero, lo estafaron en su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces dice, uy, no me gusta cómo se siente que te estafen, entonces voy a prevenirte en el futuro para que ya no te estafen. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya entonces generaliza y distorsiona la realidad y dice, ya no voy a confiar en las personas, porque no quiero que me estafen, porque no quiero sentir lo que sentí cuando me estafaron. Entonces, la mente inconsciente genera ese tipo de programas para protegerte. No es malo. Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay que entender eso? Porque muchas personas hablan de esto como si fuera el enemigo interno. Tienen que luchar con ustedes mismos. Tienes que vencer a tu mente. No es el lenguaje adecuado. Entiendo lo que quieras decir, ¿de acuerdo? Entiendo, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente solucionas el problema. Vas a generar más división. Por eso frases como lucha contra el cáncer está mal hecho, ¿de acuerdo? Luchar contra el cáncer predefine que hay la existencia de algo con la que estoy luchando y la resistencia crea más del problema, entonces más cáncer. Claro, es solamente lenguaje y el lenguaje impacta en el campo cuántico porque nuestro lenguaje está constantemente emitiendo ondas y creando nuestra realidad. ¿De acuerdo? Eso quiero que ustedes entiendan. Eso se debe entender de la forma en cómo se los digo. Entonces, el primero es el trauma del pasado que tiene el potencial de modificar nuestros genes. El segundo, los alimentos, los químicos, las vacunas, todo lo que ustedes se puedan meter, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso modifica la expresión del gen.
¿De acuerdo? Por eso hubo todo este tema con las vacunas y recuerdan todo eso, ¿no? La alimentación, los metales, si tu alimentación es tóxica, el humor, los contextos tóxicos, todo eso influye directamente en el gen, ¿de acuerdo? Probablemente ustedes se han dado cuenta, hay personas que cambian su alimentación, cambian su entorno, su cuerpo sana y se vuelve otra persona, ¿cierto? Eso pasa, por supuesto, porque eso tiene el potencial de modificar nuestros genes. Y tercero, y quizás el más influyente, lo que influye en la expresión de nuestros genes viene a ser nuestros pensamientos y emociones. ¿Qué quiere decir nuestros pensamientos y emociones? Que todo lo que estemos pensando y sintiendo todo el tiempo tiene el potencial de estimular a que nuestros genes se expresen de una forma. Por tanto, si todo el tiempo estoy teniendo pensamientos negativos, emociones negativas, miedo, pánico, inseguridad, entonces, ¿qué tipo de información van a recibir nuestros genes? ¿En quién te vas a convertir biológicamente? Y luego vienen los problemas, las somatizaciones y todo lo demás, simplemente porque esa es la información que le estás dando a tu mente consciente. Sin embargo, si nosotros tuviéramos control de nuestros pensamientos y emociones, porque muchas personas me dicen, pero Fabián, ¿qué tiene que ver la epigenética con la PNL? ¿Por qué estás hablando ahora de eso? Les digo, esto lo que les estoy diciendo es una innovación que estamos haciendo en el HPNL. Normalmente cuando alguien habla de PNL no habla de lo que yo les estoy hablando ahora. ¿Pero por qué es importante? Porque presupone que tú tienes el potencial de convertirte en una mejor versión de ti mismo, biológicamente hablando, lo que quiere decir que está científicamente comprobado, siempre y cuando reciba los estímulos correctos, los pensamientos y las emociones correctas. Y ahora ustedes se van dando cuenta por qué ustedes tienen que tener control de sus pensamientos y emociones. Si una persona está constantemente hablándose en negativo y sintiendo emociones negativas, ¿qué va a pasar con la expresión de sus genes? Por otro lado, si una persona está constantemente con una actitud positiva, llena de certeza, positivismo, de que puede alcanzar sus objetivos, siente felicidad, tiene capacidad de agradecer, de sentir los momentos presentes, gratitud y generar ese tipo de estados y pensamientos, probablemente tus genes empiecen a expresarse de una forma que empiezas a sanar de alguna forma. ¿Cierto o no cierto? Por eso es de que una persona totalmente agradecida es una persona totalmente saludable. Una persona que no es muy agradecida es una persona que experimenta retos en su enfermedad. No, pero yo digo gracias todo el tiempo. No es solo decir gracias, ¿de acuerdo? Es tener la capacidad de poder sentirlo. Y muchas veces sentirlo significa también liberarse de emociones negativas. Esto es clave para que ustedes puedan entender. Esto es clave. ¿Bien? Entonces, si nuestros pensamientos y emociones tienen el poder de definir la expresión de nuestros genes, pues entonces nosotros podemos convertirnos en quien queramos. ¿Por qué Bruce Lipton hace toda esta corriente en la epigenética a nivel mundial? Porque existía esta creencia del tipo, nuestros genes determinan quiénes somos nosotros. Es que mi papá es así, pues. Es que mi mamá es así, pues. Es que todos mis ancestros fueran así, así me tienes que querer, pues. Mi test de personalidad me dijo que yo era así, así que así me tienes que amar, pues. 3 doritos después, divorcio. O algo pasa, ¿no? Infidelidad o algo pasa. Porque eso no es real. Esas son creencias antiguas, ¿de acuerdo? Pero la ciencia moderna, que es de epigenética, ha demostrado que nosotros no somos nuestros genes. No porque en tu familia hubo cáncer quiere decir que uno tenga. Entonces uno tiene que entender de que realmente tiene el control de poder expresar sus genes de la forma que sea ventajoso para uno. Tus pensamientos, tus emociones y tu entorno y la sanación de tus traumas impactan directamente en eso. Y todo eso lo trabajamos nosotros cuando hacemos procesos de cambio, con PNL, con hipnosis, con coaching, con Timeline Therapy, con todo lo que hacemos. Estamos bien hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces debemos entender de que todo importa. Hay una expresión de Jim Rohn. ¿Conocen a Jim Rohn? ¿Sí? Jim Rohn fue el mentor de Tony Robbins por mucho tiempo, para mí uno de los mejores motivadores de todos los tiempos. Y él decía, no es el objetivo, sino es la persona en que te tienes que convertir para el objetivo. Y es que realmente cuando tú logras el objetivo, eres otra persona biológicamente hablando, no solo mentalmente, no es que solo pienses diferente, sino que tus células, tus conexiones neuronales, tu sistema nervioso actúa de una forma diferente, es diferente como tal. En el libro Sanación Cuántica de Deepak Chopra habla de cómo nosotros estamos cambiando, nuestros órganos se están reconstruyendo todo el tiempo. Por eso que es posible sanar de cualquier enfermedad sabiendo de que todos nuestros órganos se están regenerando todo el tiempo, basado en el cambio de nuestros pensamientos y emociones. Bruce Lipton recomienda la hipnosis, así que es una de las opciones que nosotros podamos tener. Primero, epigenética. Segundo, física cuántica. ¿Por qué hablamos de física cuántica hoy por hoy en el mundo del desarrollo personal o empresarial? Vibración, energía, ¿no?
Básicamente, para los que no han escuchado de física cuántica es una ciencia moderna. Hoy a las ciencias modernas se les considera como ciencias verdaderas. Las ciencias verdaderas nos exponen o nos dan estas leyes, entre comillas cuánticas, pero se convierten en leyes universales. ¿Qué quiere decir ley universal? Quiere decir que creas o no creas en esto, igual está sucediendo. Entonces, además, la física cuántica es el estudio de lo que está más allá de la percepción de nuestros ojos. Lo que quiere decir que hay algo más allá de lo que nosotros solamente podemos ver, tocar y sentir. La ciencia tradicional sí se encargaba de que todo lo que podemos medir es todo lo que la ciencia ha demostrado, todo lo que es verdad y todo lo que es realidad, ¿cierto? Lo cual es falso. Hay muchas cosas que la ciencia no puede mostrar o demostrar, pero no quiere decir que no funcionen o que no estén presentes. El estudio de eso es la física cuántica. Entonces, ¿qué leyes universales tenemos en la física cuántica? La física cuántica nos dice que nosotros estamos creando nuestra realidad todo el tiempo a través de nuestros pensamientos y emociones. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pensamientos son eléctricos, nuestras emociones son magnéticas. La interacción de nuestros pensamientos y emociones genera nuestro campo electromagnético. Nuestro campo electromagnético, que hoy existe la tecnología para poder medir, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver, es como un toroide, ¿no es cierto? Que va así, sale del corazón, termina. Entonces hay mucha información sobre eso. Nuestro campo electromagnético tiene la capacidad de poder influenciar en los campos de otras personas. Asimismo, el magnetismo de nuestro campo electromagnético tiene la capacidad de atraer, ¿no? ¿Qué significa magnetismo? Atracción. ¿Conocen lo que es el magnetismo, cierto? ¿Han conocido alguna vez un imán? Un imán atrae, ¿cierto? Digamos que nuestro campo electromagnético hace que nosotros a través del magnetismo atraigamos situaciones, atraigamos personas. ¿Qué refleja o cuál es, digamos, la energía que impulsa el magnetismo en nosotros? Nuestro corazón y nuestras emociones. Lo que quiere decir que son nuestras emociones lo que está empezando a atraer la realidad, atraer las personas, atraer las situaciones. Algunos físicos cuánticos utilizan como que el magnetismo atrae a las personas y situaciones, eso es verdad, pero hay otros cuánticos que están diciendo la realidad siempre existe, pero si tú cambias tu frecuencia emocional, estás entrando a esa realidad que está haciendo match con tu propia frecuencia. Independientemente como lo quieran ver, ¿de acuerdo? Estamos creando nuestra realidad por nuestras emociones. Lo que quiere decir que si una persona está constantemente sintiendo miedo, angustia, dolor, ¿qué tipo de personas va a atraer a su vida? Gente también temerosa, gente también con los mismos problemas, con la misma frecuencia emocional. Es como que, por ejemplo, digamos que ustedes tienen un celular y está en una frecuencia de miedo, y en su celular entran a contactos y puro contacto de puro miedo. ¿De acuerdo? Solo pueden llamar a personas que están en la misma frecuencia emocional que ustedes. Pero quiero encontrar a una persona próspera y abundante. No lo vas a encontrar en tu libreta, ¿de acuerdo? No lo vas a encontrar, porque no está en tu frecuencia. O sea, solo puedes atraer, comunicar, ¿de acuerdo?, a las personas que están en tu misma frecuencia emocional. Lo que quiere decir de que nosotros estamos creando nuestra realidad todo el tiempo. Entonces la persona que me dice, Fabián, mi vida es un infierno, todo me sale mal, mira, esto me pasó, esto, me botaron del trabajo, me divorcié, mis hijos están en malas juntas, pero ¿por qué me está pasando esto? Y es como que, bueno, no sé cómo decírtelo de una forma amable, puede que tú seas el problema, ¿no? Y las personas tienen que empezar a entender eso. Claro que a la primera, para las personas que no buscan esto, porque obviamente tienes que buscar esto y tener la disposición, ¿de acuerdo? Que para las personas es más fácil, no, él tiene la culpa, él tiene la culpa, él tiene la culpa, sí, es fácil señalar, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender de que nosotros funcionamos como antenas de emisión todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a traer en base a lo que están nuestras emociones. Entonces, ¿en qué estado emocional nos conviene estar? Probablemente uno de alta vibración, ¿como cuáles? Probablemente los mejores o más óptimos, como gratitud, agradecimiento, compasión o todas las emociones del corazón. Entonces, cuando una persona está en esa frecuencia emocional, su realidad es mejor. Me llamaron para brindar un entrenamiento de ventas, ¿no? Yo entreno a vendedores, la parte mental, patrones y todo eso. Y entonces, cuando estaba con ellos, el dueño de la empresa me dice, Fabián, no sé qué está pasando, hay un bloqueo, mira. Ellos normalmente facturan entre 4 y 6 millones de soles al mes, ¿de acuerdo? Era 15 de noviembre y habían facturado solo 225,000 soles. O sea, estaban bajísimos, deberían ir ya por los 2 millones o 3 millones.
Entonces me dice, y él me venía, estoy agotado, no sé qué está pasando, ya te los encargo. Y me los dejó 4 días. En esos 4 días les enseñé cómo hacer obviamente patrones de cierre, patrones hipnóticos, PNL, rapport, todo lo que nosotros podemos hacer en PNL con respecto al campo de ventas. Pero en la noche hacíamos todo lo que era reprogramación mental, hacíamos hipnosis, hacíamos regresión, hicimos dinámicas de alto impacto, caminamos sobre fuego, caminamos sobre vidrio, como vamos a hacer hoy día para buscar sus recursos. Y me acuerdo que las personas empezaron pues a recobrar su propia energía porque estaban bloqueados. O sea, tú veías y era como que entraban todos derrotados. Eran 200 personas que así entraban al salón. Derrotados. Pero cuando íbamos trabajando, iban haciendo eso, iban elevándose y era como que, creo que sí podemos. Y me acuerdo que una estaba explicando lo que estoy explicando ahora y una de las personas me pregunta, pero Fabián, ¿pero yo cómo puedo hacer para que mis clientes no sean tan indecisos? Para que me den las respuestas más rápido, para que mis clientes no duden mucho. Entonces yo estaba al frente y decía, ¿cómo te lo digo de forma amable? Quizás la persona insegura es la persona que ves en el espejo toda la vida. Quizás la persona indecisa es esa misma persona. Pero claro, ¿cómo tú vas a traer clientes seguros si tú no muestras seguridad? ¿Cómo tú vas a traer clientes que confíen en ti si tú no tienes confianza en ti? Porque ahorita estoy hablando solo de leyes cuánticas, pero en psicología, en el psicoanálisis tenemos una ley que dice percepción es proyección. Todo lo que nosotros, digamos, vemos en la otra persona es algo que nosotros estamos expresando en nosotros mismos. Por tanto, si señalo a una persona como insegura, soy yo el inseguro. Si señalo a otra persona como indeciso, soy yo el indeciso. Al mismo tiempo, si estoy atrayendo clientes que tienen ese comportamiento como que, no sé, no puedo dar una respuesta ahora, llámame mañana, es porque tú estás atrayendo ese tipo de clientes. Nosotros estamos creando nuestra realidad todo el tiempo. Y hasta que tú no les enseñas a las personas a que son responsables realmente de la creación de su realidad, pues entonces, ¿cómo piensas que cambian su vida? ¿Hablándoles bonito? ¿Diciéndoles que se merecen todo? No, realmente hay que ser conscientes de qué pensamientos y emociones están dirigiendo nuestra vida. Nuestra realidad está creada por el magnetismo que emiten nuestras emociones. Por tanto, si nosotros creamos nuestra realidad, ¿en qué estado nos conviene vivir? En estados más positivos, más altos en vibración, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago? Pero Fabián, ¿cómo hago para salir de esto? Bueno, pues vamos a hacer hoy día técnicas como hipnosis para liberarse de emociones negativas, pero les recomiendo que puedan ir a la escuela. Cuando entren a la escuela en la HPNL estamos todo el tiempo liberando emociones negativas. EFT, Timeline Therapy, Breakthrough Session, todo para seguir liberando. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil estar en un estado positivo cuando no tienes emociones negativas que estar en un estado positivo cuando estás, quiero ser positivo, pero no, siento duda, pero quiero ser positivo, pero siento inseguridad. Intentan ser positivos, pero algo dentro de ustedes les dice lo contrario, ¿no es cierto? Entonces es mejor liberarse de ese pensamiento para que no esté presente en su conciencia. De esta forma tú tomas, digamos, control de tu realidad, de la creación de tu realidad. Ahora, cuando yo empecé a estudiar esto, porque llevo años estudiando esto, porque quería darle la explicación científica a todo lo que yo enseño en PNL Hipnosis, al comienzo decía, miércoles, o sea que, somos nosotros quienes estamos creando esa realidad. Y en ese momento me acuerdo que tenía problemas, miércoles, o sea que soy yo el que es el problema, ¿no? Como que, ¿no? Estaba así, ¿no? Yo hablo así conmigo mismo, ¿no? Ya, entonces cuando empecé a tomar conciencia, empecé a decir, bien, tengo que hacer cambios. Si yo soy el problema y también por percepción es proyección, entonces o buscaba un coach que yo tengo en Estados Unidos o me iba a un entrenamiento en Estados Unidos y decía, bien, libérame de esto porque eso no me está dejando avanzar. Entonces, cuando uno empieza a ser más consciente de eso, empieza a tener más control de su vida. El mundo está lleno de herramientas y mecánica para que tú puedas ser exitoso. Pones en internet, en Google, compras mi libro, tienes full herramientas para que seas exitoso, de verdad. De hecho que sí, ¿no? Pero la gente lo lee y no hace nada y su vida no cambia. ¿Por qué? ¿Y por qué no aplica? ¿Qué es lo que le impide aplicar? Exacto, al final es esto. Al final llega, no, ¿y qué pasa si no funciona? Es que no es para mí. No es que eso implique que tome sacrificios. No, y yo trabajar los domingos, no, eso no es para mí. El domingo Dios ha dicho que es para descansar. Sí, pero Dios creó el universo los otros 6 días. Tú no creaste nada. Has descansado los 7 días y encima descansas el domingo, no seas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, empezamos a ser un poco más conscientes de que realmente nuestro éxito está dominado por lo que está dentro de nuestra mente inconsciente.
Y que nuestra mente inconsciente hace que nuestros genes se expresen de una forma, que nosotros empecemos a atraer o crear una realidad de una forma. Entonces, tener control de esto es vital. Es una de las misiones y los propósitos que tenemos como HPNL y como Fabián, es que la gente entienda esto. La gente prefiere gastar 50,000, 60,000, 80,000 soles en una maestría, en un MBA, y ese tipo de entrenamientos llegan a su vida, siguen siendo los mismos. Les digo, este tipo de entrenamiento es lo que todo el mundo debería de tener. Porque tú puedes tener maestrías, doctorados, pero tu vida no cambia. Tu vida no cambia. Y puedes ser el mejor, puedes ser el número 1 en tu universidad, en la mejor universidad del mundo, pero si no has trabajado esta parte mental y emocional, tu vida no tendría por qué cambiar. Simplemente te sentirías más mala después de decir, tengo una maestría, un doctorado y siento que no merezco o no tengo lo que me merezco. Le digo, oye, tú tienes lo que te mereces para empezar. Porque sí, yo ese cuento de que mereces más, no mereces más, ¿de acuerdo? Mereces lo que tienes, porque la cuántica te dice, tú eres lo que eres y tienes lo que tienes, porque lo mereces. Y lo mereces porque ese es el resultado de toda la frecuencia emocional que has ido repitiendo desde el pasado hacia ahora, todos los pensamientos que has ido pensando, las decisiones que has ido tomando del pasado hacia ahora. ¿Por qué deberías tener más? Digo, ¿no? Porque soy bueno. No, esa es la otra. No, es que soy bueno, no. ¿De acuerdo? No confundan, como dice Jordan Peterson, no confundan la inocencia con ser bueno. ¿De acuerdo? Una persona virtuosa es una capaz que tiene la capacidad de hacer el mal, pero decide no hacerlo. Una persona inocente o ingenua es que simplemente hace bien porque es lo único que conoce. Y ese es uno de los grandes problemas de la psicología también, que les cuesta entender porque hay que integrar algo ahí. Entonces, entendamos esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo. Si estamos creando nuestra realidad, ¿quién está creando la realidad? Uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice el campo cuántico? El campo cuántico nos dice que, como dice Greg Braden es uno de mis mentores también, dice, perdón, voy a poder colocarme acá para que podamos leer. Cualquier resultado que podamos imaginar y cada posibilidad que seamos capaces de concebir es un aspecto de la creación que ya ha sido creado y existe en el presente como un estado dormido de posibilidades. Esto es lo más lindo que alguien puede decir. Lo que quiere decir es lo siguiente, que todo pensamiento, toda idea, todo objetivo que tú puedas concebir en tu mente, es posible que tú lo puedas manifestar en el mundo real. Lo que quiere decir que en el momento que tú tienes una imagen de tu objetivo ya, digamos, obtenido, logrado, o de pronto tienes una idea, ¿y qué pasa si yo hago esto? Y de pronto te miras a ti dando conferencias de frente de 2,000 personas, te miras a ti con tu empresa, con 5,000 trabajadores o facturando lo que tienes que facturar. Solo el hecho de que lo hayas podido concebir implica de que tienes la posibilidad de expresarlo en el mundo real. Y voy a poner entre comillas posibilidad, ¿de acuerdo? Porque posibilidad no significa que, ya, la ley de la atracción, Fabián, ya visualicé. Es como que trabaja, oye, ¿no? Falta la patadita, ¿no? Una vez saqué un artículo, no es la ley de la atracción, debe ser la ley de la acción. Porque la gente más se dedica a pensar, a hacer mapas de sueños, todo, no hace nada, al final no consigue nada. Debería ser llamada la ley de la acción, porque al final lo que mueve la creación es el movimiento, no es el pensamiento necesariamente. El pensamiento da dirección, pero no es lo que termina de crearlo o manifestarlo en el mundo real. Entonces, cuando nosotros entendimos eso, decimos, bien, si nosotros tenemos en cuenta de que todo lo que yo pueda concebir como objetivo lo puedo alcanzar en el mundo real, ¿eso no es una buena noticia para nosotros? Es como cuando yo escribí mi libro, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? El primer capítulo es justamente para explicarte de que estamos realmente diseñados para tener éxito. O sea, realmente estamos diseñados para tener éxito. Sin embargo, ¿qué nos impide entonces a nosotros manifestar en el mundo real? Cuánticamente estaríamos hablando de hay que tomar acción para manifestar en el mundo real. Psicológicamente diríamos, bueno, ¿pero qué te impide tomar acción? Y ahí es donde vienen, no, pero es que creo que no puedo hacerlo, que voy a perder, y entonces otra vez la programación mental. Entonces nos vamos dando cuenta que los pensamientos importan mucho más de lo que uno cree. O sea, lo que uno realmente pueda pensar, concebir, lo que tiene muy arraigado en su inconsciente, que quizás no es consciente, ¿de acuerdo? Pero si no trabajamos sobre eso, si no reencuadramos eso, no vamos a cambiar nuestra realidad. Cuando aprendí esto, decía, bueno, entonces esto no es bueno ni malo. Eso simplemente significa que si no me gustan los resultados que estoy teniendo ahora, ¿qué tengo que hacer? Cambiar, ¿cierto?
¿Qué tengo que hacer? Cambiar mis pensamientos y mis emociones. No tener la intención, sino realmente hacer un trabajo y sumergirte. Realmente encontrar las causas raíces, ser conscientes de dónde viene eso. Tener la capacidad de observar sus pensamientos, de modificarlo de forma en que nosotros lo queremos. Tienes que entrenar tu mente. Y soy bien insistente en eso porque hay muchas personas, no, Fabián, yo sí hago todos los días mis meditaciones y los ves haciendo siempre lo mismo. Y es como que hay algo que no cuadra en tu comportamiento. Te veo haciendo siempre lo mismo, no tienes objetivos grandes. Sí, pero yo medito. A mí qué me importa que medites. Porque no está entendiendo de que realmente uno tiene que hacer el trabajo para poder detectar, porque como eso lo vienes cargando por mucho tiempo, por años de años, eso es lo que ha creado tu realidad. Eso es lo que ha creado tu realidad, lo que has vivido por mucho tiempo. Entonces en PNL tenemos una presuposición que dice todo cambio tiene que estar enfocado a los resultados de la persona. De hecho, todo patrón de modelaje que hacemos en PNL también tiene que estar enfocado en los resultados que pueda tener una persona. Lo que quiere decir de que si yo no tengo los resultados que quiero, tengo que cambiar mis patrones de pensamiento, mis creencias, mis valores, mi modelo del mundo o la experiencia subjetiva que corro inconscientemente. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a enseñar un poco más de eso. Y segundo, si estamos creando nuestros resultados, por ejemplo, si no te va bien en las finanzas, es porque estás teniendo pensamientos o creencias que están en incongruencia o que son diferentes a ese tipo de patrones. ¿Cierto o no es cierto? Si no te va bien en el amor, es porque estás cargando creencias limitantes del pasado. Si no te va bien en tu empresa, es porque sigues cargando programas mentales que no te están funcionando y están alineados con tus objetivos. Si no te va bien en la salud, si no te va bien en cualquier campo de tu vida, ¿de acuerdo? Es porque estás repitiendo patrones. Y claro, cuando yo estudié esto, a los inicios decía, pero entonces, ¿cómo yo puedo ser consciente para realmente saber qué es lo que tengo que cambiar? Y de pronto la voz de mi conciencia me dijo, Fabián, lo único que tú puedes hacer ahora es cambiar los pensamientos que ahora te están limitando para lograr eso que tú quieres alcanzar ahora. Y de pronto dije, eso es, mi mente inconsciente es sabia. Eso es lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos alumnos que me decían, Fabián, libérame de todas mis limitantes, libérame de todos mis problemas, exorcízame, ¿no? No sé qué piensan que es lo que hago, ¿no? Le digo, bueno, para empezar, no existe tal cosa como eso. Segundo, es imposible hacerlo, imposible psicológicamente hacerlo, ¿de acuerdo? Y tercero, lo único que nosotros podemos hacer es reprogramar o cambiar o sanar pensamientos que estén en relación en base a un objetivo que quiere la persona en ese momento. Por tanto, yo siempre trabajo en base a un objetivo. Yo siempre trabajo en base a un objetivo. Entonces, si tu mente no tiene una dirección, también no tiene una razón de por qué tendría que cambiar. Y eso es lo más importante. Las personas no entienden eso. ¿Qué quieres hacer? Ser feliz. Seguir haciendo mis cosas y ser feliz. No existe tal cosa como eso. ¿De acuerdo? Existe dirección hacia algo, porque la dirección hacia algo es el único motor o motivo para que tu cerebro esté motivado a crear patrones neurológicos. Yo me acuerdo cuando era joven, cuando estaba en el colegio, mi mamá nos ofreció pagarnos a los tres, porque somos tres, bueno, tengo dos hermanos, somos tres, y nos dicen, métanse al inglés, porque el inglés es la clave del éxito, decía, ¿no? Yo, no, mamá, no me gusta el inglés es aburrido. No, yo prefiero gastar mis tardes jugando básquet, porque yo jugaba ahí, desde muy pequeño jugaba básquet. Entonces mi mamá me decía, bueno, es tu decisión. Mi hermana se metió en la carrera, de ahí mi hermana creo que acabó francés, inglés y chino. Yo ni siquiera sabía hablar inglés. Entonces luego entro a la universidad y veo que todos mis amigos, buscando ya ser más competitivos, se meten a estudiar inglés. Y yo digo, no, pero el inglés es aburrido, además en las tardes tengo que ir a jugar. En ese momento jugaba por dos equipos, también jugaba por la selección de Arequipa, entonces dije, no, el inglés para después. Y no estudiaba inglés. Luego ya en cuarto, quinto año te dabas cuenta que pedían gente que hablara inglés y decía, creo que sí tengo que aprender inglés y quiero conseguir trabajo, ¿no? Entonces como que era un objetivo aprender inglés, pero no era como que, el inglés es mi pasión, no. Era como que, miércoles tengo que aprender a hablar inglés porque si no, no voy a conseguir trabajo. Entonces me metí a estudiar inglés, lo acabé al toque el inglés, de hecho fui aprendiendo inglés bastante rápido. Termino el inglés y me quedo ahí. Y de pronto, ni siquiera cuando yo me fui a Toronto a estudiar mi maestría en inglés, estuve motivado por el inglés. Pero cuando empecé a encontrar información de esto, porque todo lo que yo les estoy hablando son traducciones mías, ¿de acuerdo? Todo lo yo lo estoy en inglés. Empecé a encontrar esto en inglés
y decía, miércoles, esta información solo existe en inglés. Tengo que aprender inglés, ¿no? Entonces sí, entonces mi cerebro empezó a escuchar el inglés de una forma como que quiero aprenderte. Y entonces yo me acuerdo que me compro un disco virtual de PNL y empiezo a aprender PNL en inglés, y al comienzo no entendía nada porque el PNL en inglés es un lenguaje totalmente técnico, uno sabe decir hello nada más, pero de ahí hablar PNL en inglés y hacer preguntas en inglés, terapia en inglés, y es otra habilidad, ¿no? Pero entonces me empecé a comprar discos, y en ese momento yo tenía un carro en donde yo colocaba discos, ¿no? Y no agarraba todavía los MP3 en ese momento, ¿no? No daba mi economía en ese momento para otro carro. Solo ponía discos que tenían 18 canciones, entonces me grababa 18 audios de PNL y solo escuchaba. Y tú entrabas a mi carro y tenía discos de discos de discos, todos los discos en inglés. Entonces yo decía, he aprendido que cuando estoy manejando, porque yo antes trabajaba también como ingeniero en el Callao, entonces manejar Lima Callao tenía como una hora escuchando algo en inglés, y decía, como yo cuando uno maneja está en trance. ¿Les ha pasado que están en trance cuando manejan? De pronto llegan a la casa, mierda, ya llegué, ¿no? Ni se dieron cuenta que estuvieron manejando. Estuvieron en trance, su mente inconsciente estuvo manejando, sabía por dónde guiarte. Subconscientemente estabas pensando en la chica que te gustaba, pero de ahí inconscientemente te llevó a tu casa. Yo estaba y empezaba a escuchar, pero ya escuchaba esto no como una obligación, sino como que me encanta esto, me encanta que esté aprendiendo inglés, porque tenía un motivo de por qué tendría que aprender inglés. Fue tanto así que cuando ya terminó mi historia, me fui a Estados Unidos, me fui a Inglaterra, estudié neurociencia en inglés. Entonces ahora no tengo ningún problema, más bien todo lo estudio en inglés, porque es la forma en cómo también entreno mi mente, mi cerebro. Y no me olvido, porque en Estados Unidos yo estoy 4 o 6 meses al año, pero cuando yo llego allá, estoy en Miami, todo el mundo habla español, le digo miércoles quiero hablar inglés, pero todo el mundo habla español. Entonces, si yo no estoy constantemente entrenando mi mente con el inglés, me lo olvido. Entonces tengo un objetivo tan claro y tan alineado conmigo que ahora el inglés es parte mío. Pues si ustedes van y le preguntan a mi mamá, que creo que va a venir en la noche, y le preguntan, ¿es verdad que rechazó que le pagues el inglés? Un montón de veces. Porque no tenía un motivo por qué debería aprender. No me motivaba a aprender inglés para conseguir un método de trabajo. Pero aprender inglés para aprender ese tipo de conceptos, aprender PNL, era como, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, ¿no? Entonces el cerebro necesita dirección. Si no tienes una dirección, no tienes un motivo de por qué deberías aprender lo que tienes que aprender. Entonces en PNL tenemos el modelo TOTE, que es un modelo simplemente que explica que para que tú puedas crear nuevos patrones de pensamiento, primero tienes que tener una dirección. Y esa dirección es un objetivo. Y ese objetivo tiene que estar alineado con lo que realmente quieres tú. No es un objetivo, es que tengo que hacer, es mi objetivo, Fabián, pero no. No, no es eso. Es que realmente trabajes para tener un objetivo que sea lo suficientemente atractivo, que te permita hacer todo lo que tienes que hacer para lograr ese objetivo. Luego Greg Braden dice, cuando un pensamiento, un sentimiento, una emoción se convierten en uno, literalmente podemos cambiar una sustancia de la que está hecho nuestro mundo. En español, no solamente las personas quieren cambiar su realidad o crear su realidad conscientemente. Algo como que tengo que ser feliz, voy a ser feliz, tengo que ser positivo. No. Es de que tus pensamientos y tus emociones estén alineadas. Porque la mayoría de personas quieren ser positivos, quieren hablar positivo, quieren decir que tienen objetivos, pero sienten emociones contrarias a eso. Sienten miedo, sienten incertidumbre, sienten duda, sienten inseguridades. Pues en ese momento no estás creando la realidad, estás atrayendo más de lo que estás sintiendo en ese momento. Sin embargo, cuánticamente, cuando mis pensamientos y mis emociones están alineados bajo una misma intención, pues entonces el universo recibe la orden y dicen, muy bien, este patita está haciendo HPNL, hay que crear su realidad. ¿De acuerdo? Y empieza el universo a mandarte las personas, luego recibes la llamada, oye, tengo esta oportunidad para ti, y empiezan a llegar las cosas de forma mágica porque estuviste alineada en intención. Eso es algo que hablo muchísimo en mi podcast, por eso los que han escuchado mi podcast quizás ya han escuchado esta parte. Escuchen esto, porque muchas personas todo el tiempo quieren hablar de cosas positivas, pero no necesariamente están alineando su intención hacia eso. En espiritualidad dice lo siguiente, es un principio espiritual que dice, es la imagen o el pensamiento que auspicia el pensamiento lo que realmente está creando tu realidad todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tú conscientemente puedes decir que quieres ser positivo y quieres cambiar tu vida, pero si atrás de eso hay miedos, inseguridades, eso es lo que realmente estás creando en tu vida.
Y de pronto las personas dicen, yo me esfuerzo, Fabián, yo hago todo, y están desesperados. Y es como que no vas a crear tu realidad si es que tú no cambias tus emociones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tener en cuenta esto es vital para que nosotros podamos crear nuestra propia realidad. Oigan, pero ¿por qué haces tanto énfasis en esto? Porque tengo que hacerlo, porque estamos hablando de algo que está muy profundo en su mente inconsciente. Y si no soy reincidente, si yo no me atrevo a ir hacia abajo o hacer que tú vayas a encontrar eso, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Ustedes tienen que estar convencidos ahora de que realmente nosotros podemos cambiar nuestra programación, pero eso está en nuestro inconsciente. Leamos todos juntos esto, a la voz de 3. 1, 2, 3. Fuerte, ¿ah? Tú no estás destinado, estás programado. Debes cambiar tu programación si deseas empezar a tener éxito en lo que quieres. ¿De acuerdo? Por eso mi conclusión es, todos ustedes están diseñados para tener éxito. Ustedes han venido a un seminario T8, Programa tu mente para alcanzar lo imposible, pero ese imposible se va volviendo posible a medida que vas creyendo que puedes lograrlo. Y ese es mi trabajo para con ustedes el día de hoy.